Kaixo, un gusto hoy, buenos días a todos. Soy Alex Avancens, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, y os quiero agradecer a todos vuestra asistencia a esta jornada que hemos organizado con la colaboración del prestigioso despacho de abogados de Cuatrecasas. Para la jornada de hoy tenemos como ponentes a Gonzalo Palacio e Iker Prior, asociado senior y socio respectivamente del área laboral de la oficina de Cuatrecasas en el País Vasco. Ambos nos van a trasladar los puntos claves de la nueva reforma laboral, cuyo principal objetivo es reducir la precariedad y la temporalidad en el empleo. Unas instrucciones para la jornada. Ya las conocéis, los que habéis asistido con nosotros a más jornadas. Por favor, la cámara apagada, cerrada, el micro silenciado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, las podéis trasladar al chat, bien en abierto o bien a mí en privado. Ya al acabar la jornada, pues se las trasladaremos a los ponentes. La jornada está siendo grabada también y al finalizar pues mandaremos un breve cuestionario que a nosotros pues, nos ayuda muchísimo para mejorar las jornadas, y como agradecimiento pues os compartiremos la presentación que vamos a tener. Así que eso es todo lo que quería contaros. Iker, Gonzalo, os dejo ya los mandos de la jornada. Vale, eskerrik asko. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, Ingenieriac, y muchas gracias a los asistentes, por supuesto, por participar. Oye, a ver si en poco tiempo podemos hacer estas cosas presenciales, que es lo que realmente nos gusta. Viendo un poco el aforo, hoy estamos en petit comité, con lo cual sentiros libres para preguntar en cualquier momento oye, y si tenéis alguna duda o alguna inquietud, la vamos resolviendo. En principio estaba previsto que participara yo solo en la sesión, pero viendo un poco la amplitud de la materia y tal y como estamos haciendo habitualmente en el despacho, pues oye, le propuse a Iker, que además es el socio director del área del País Vasco, que participara conmigo y evidentemente pues quiso participar, y es un placer poder contar con él, y él os va a abordar la primera parte de la sesión, que hace referencia con la materia fundamental, con lo que más está afectando a nuestros clientes, o con los que más nos están preguntando nuestros clientes, que es con todo lo que tiene que ver con la reforma de la contratación de los contratos temporales. O sea que Iker os va a explicar de forma resumida cuáles son los puntos claves, y con cualquier cosa pues vamos resolviendo vuestras dudas. Todo tuyo, Iker. Perfecto, pues muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos, y de nuevo pues mi agradecimiento también, como Gonzalo, a Ingeniería, que Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, por en fin, confiar en nosotros para tratar de desenmarañar un poquito las claves de esta reforma laboral. Voy a ir compartiendo la pantalla, porque tenemos una presentación que al final es la mejor manera de ir avanzando y de poder ir viendo de una manera más ilustrativa las novedades que implica la reforma. Voy a pasar muy por encima, muy rápidamente, por los antecedentes de esta reforma. Ya decía Alex que efectivamente pues tiene por objetivo declarado y confeso la reducción de la temporalidad y de la precariedad asociada a la misma. La verdad es que el preámbulo del Real Decreto Ley 3221, que es el que regula esta reforma laboral, pues da algunas pautas que no está mal olvidar, y que es muy recomendable leer, porque da una motivación económica al propósito de la norma en cuanto a reducción de la temporalidad y de la precariedad. Dos apuntes muy rápidos. Recordad que esto formaba parte del componente 23 del Plan de Resiliencia presentado por el Gobierno en el curso de la pandemia, y que la reducción de la temporalidad, de la dualidad del mercado laboral español, pues era una exigencia de la Unión Europea que ya era difícilmente soslayable. Más allá de que haya una exigencia política, y en la política ya ni entro, porque pues nos ha pasado, bien lo sabéis, que casi tenemos que tirar a la papelera las presentaciones y estudios hechos sobre la reforma, porque salió por
por los pelos, y no hace falta que os cuente la bizarra sesión del Congreso. En cualquier caso, desde el punto de vista estrictamente económico, un par de apuntes. Como decía, se considera que la temporalidad es un factor que debilita la demanda interna, el trabajador temporal o perpetuamente temporal o estructuralmente temporal y por tanto precario tiene una capacidad muy reducida de gasto, de acceso al crédito y eso debilita la demanda interna y por otra parte contribuye a una degradación de la calidad del mercado laboral español. Es decir, en un trabajador temporal o que no se aspira, que es el reverso tenebroso de esto, no se aspira a que sea indefinido en ningún momento, pues no se invierte en formación y eso, como digo, contribuye a una degradación de la calidad de los servicios en el mercado laboral español. Con el propósito de racionalizar todo eso y, como digo, el propósito expresado por la norma de reducirlo, hay modificaciones en diversos apartados muy relevantes del Estatuto de los Trabajadores. Fundamentalmente me voy a centrar en los artículos 11, 15 y 16, que son los que regulan respectivamente los contratos formativos, los contratos temporales y los contratos, el contrato fijo discontinuo, que viene a ser como la nueva estrella de esta función, de este panorama contractual para necesidades puntuales o cíclicas que no son la necesidad estructural de la empresa. En cuanto a los contratos formativos, como decía, es una parte que a nosotros los abogados nos gusta muy poco. El contrato formativo, si lo oyes a los profesores universitarios, te dirán que ni siquiera los dan en clase, porque son unos contratos de un detalle en cuanto a su gestión, un detalle administrativo muy tedioso, muy farragoso, han cambiado un montón de veces y precisamente ese cambio de un montón de veces es lo que revela la escasa utilización de estas modalidades contractuales en el mercado laboral español. Cosa tanto más sorprendente cuando España es un país, no hace falta que lo recuerde, con un índice de desempleo estructural elevadísimo e incluso con un índice, creo que sigue siendo el mayor de la Unión Europea, de paro juvenil, que haría muy esperable que estas fueran unas de las modalidades contractuales más utilizadas y sin embargo es todo lo contrario. Estos son, como veis en pantalla, los propósitos de la reforma en cuanto a los contratos formativos y introduce ya no son, en fin, cambios solo cosméticos, que introduce un cambio estructural llamativo en el artículo 11 porque cambia el orden en que aparecen los contratos. En los antiguos contratos en prácticas y el contrato para la formación se invierte el orden en el que aparecen, parece que se ha inspirado el legislador en un orden cronológico lógico de aparición de estos contratos en la vida laboral de alguien. Primero el contrato que se denomina de formación en alternancia y luego lo que era el antiguo contrato en prácticas cuando ya se ha obtenido la titulación y que ahora se llama de esta manera un poquito más larga, contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Como veis, se simplifican las modalidades contractuales que aparecían antes, que se dividían en 3, ahora se reducen a 2, pero vamos a encontrar notas comunes con los antiguos contratos de formación y prácticas. En cuanto al contrato de formación en alternancia, es un contrato cuyo objetivo es compatibilizar la actividad laboral con la formación académica, es decir, se suscribe y tiene como objeto la prestación de servicios durante la etapa formativa con la finalidad última de adquirir esa formación y completarla desde una perspectiva práctica. De esa premisa fundamental pues se desprenden todos los requisitos que parecen lógicos. Para suscribirlo la persona tiene que tener una carencia, no tiene que tener todavía la titulación oficial o el certificado de profesionalidad. Por contra, el trabajo a realizar tiene que tener una correspondencia, una correlación con la formación desarrollada. Se recibe una formación teórica práctica y es muy rigurosa la norma y hace una mención expresa ahora a la necesidad de hacer constar y diseñar
lo que se llama un plan formativo individual en el que se recogen el contenido de la formación, el calendario y las actividades, etcétera, y además con 2 tutores, uno en el centro educativo y otro en la empresa, con lo cual es un contrato que, vamos a decir de alguna manera, que tiene como ya anticipaba, que tiene unos requisitos formales de cierta complejidad, y se ha lanzado ya pues de nuevo la cuestión si esta complejidad, esta designación de tutores, este diseño de itinerarios formativos o de planos formativos individualizados con cada contrato van a contribuir muy eficazmente a una mayor utilización de esta modalidad contractual. Por lo demás, la duración del contrato, la posible duración del contrato, se reduce. Antes era de 1 a 3 años, ahora se reduce de 3 meses a 2 años, no necesariamente ha de ser continuado en el tiempo durante el desarrollo del ciclo académico, y se puede celebrar con cada empresa un único contrato por ciclo formativo o titulación, pero sí se pueden celebrar con esa misma titulación, o esa titulación en curso, contratos con diversas empresas. El tiempo de trabajo, es decir, el tiempo que se dedica a actividad laboral dentro del desarrollo del contrato, esa actividad laboral que tiene que tener una correspondencia con la formación que se trata de obtener, no puede ser superior al 65% del tiempo total en el primer año y al 85% en el segundo año. Como especialidades en materia de jornada, recordar que como norma general no se pueden realizar horas complementarias o extraordinarias, no tiene periodo de prueba y no se puede suscribir con aquella persona que ya hubiera prestado los mismos servicios o similares para la misma empresa durante 6 meses con anterioridad. Un apunte que no veréis aquí, pero pese a las limitaciones que existían y las reservas del legislador a que los trabajadores / estudiantes en esta etapa de formación en alternancia y pudieran realizar trabajo nocturno o trabajo a turnos, que son trabajos pues, que tienen aquel plus de gravosidad, de onerosidad, de incomodidad en el desarrollo y que no se consideran adecuados en el desarrollo de este tipo de contratos, sí que se permiten actualmente, se van a permitir, pero con aquella especificación de que si la naturaleza de la actividad a desarrollar no permite desarrollar o ejecutar la actividad laboral en otros periodos, lo cual pues tiene bastante lógica. En cuanto a la edad, esto no sé por qué, creo que es la manera en que ha quedado la redacción del artículo 11.2 en este momento ha llevado a una cierta confusión, he observado en la doctrina o en la exposición de las novedades relativas a este contrato. Con carácter general desaparecen los límites de edad, lo cual es bastante sintomático de la situación del mercado laboral español. Es decir, antes este contrato solo se podía suscribir con trabajadores entre 16 y 25 años. Ese límite con carácter general desaparece y solo hay un límite para de 30 años, aumentamos de 25 a 30, lo cual, pues insisto, prácticamente deja entrever un cambio sociológico, ¿no? Esa población juvenil que cada vez va siendo pues, menos juvenil, ya no es tanto 25 sino 30 y, como digo, ese límite de 30 existirá para trabajadores en vías de obtención de certificados profesionales del nivel 1 y 2. Y, por supuesto, como siempre ha existido, no existe el límite de edad, sea el certificado profesional que sea, para trabajadores con una discapacidad. En cuanto al contrato formativo, que viene a ser el antiguo contrato de prácticas, que ahora tiene un título un poquito más largo y creo que lo vamos a seguir llamando igual por evitar llamarlo contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuado al nivel de estudios, que es como se llama formalmente en el estatuto de
de los trabajadores. Este ya es cuando se ha completado el ciclo formativo. Y como veis, pues ya tiene el objeto lógico de la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de estudios realizado. Aquí ya hay que haber obtenido la titulación, que pues universitario, FP, grado medio superior, especialista, máster profesional. Hay que designar igualmente un tutor en la empresa. Se contempla la obtención de un certificado de las prácticas realizadas y debe ser celebrado en los 3 años siguientes al fin del ciclo formativo. Ese plazo de 3 años se amplía a 5 en el caso de trabajadores discapacitados. Y como también pasaba en el caso anterior, se reduce un poquito aquí el margen, no tiene que haber una experiencia previa en la empresa superior a 3 meses. La duración se reduce algo. Antes, como conocéis, este contrato se podía suscribir por un periodo de entre 6 y 2 años. Ahora se reduce pues, de entre 6 y 1 año, y los convenios colectivos sectoriales pues, pueden fijar la duración dentro de esos límites señalados, y, como decimos aquí, puede ser prestado en varias empresas sin sobrepasar la duración máxima, ni por supuesto en la misma empresa por un tiempo superior a ese límite máximo de duración de 1 año. Aquí sí tenemos ya la posibilidad de establecer un periodo de prueba, y a los efectos de poder suscribir diferentes contratos, pues hay que tener en cuenta que los títulos de grado, máster y doctor se consideran titulaciones diferentes que habilitarían para suscribir diferentes contratos. La retribución será la fijada en convenio colectivo, y en defecto de fijación en convenio colectivo no inferior a la retribución para el contrato de formación en alternancia que veíamos con anterioridad, ni en ningún caso al salario mínimo interprofesional, por supuesto siempre en proporción a la jornada efectivamente realizada. No es el SMI como valor absoluto, sino como valor al que se aplicará la proporción de jornada que efectivamente se realiza. En cuanto a algunos aspectos comunes a ambas modalidades, en materia de seguridad social, luego haré una mención específica, pero la cotización a la seguridad social incluye la protección de todas las contingencias del sistema, incluido el desempleo y la protección del Fondo de Garantía Salarial. El contrato se interrumpe, y el cómputo de esos periodos máximos de duración por los supuestos de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, lactancia y violencia de género. Como decíamos antes, aparte del requisito por escrito, que es casi consustancial prácticamente a cualquier contrato, no es estrictamente necesario, pero aquí sí, tiene que ser formalizado por escrito, incluyendo estos requisitos materiales muy característicos de estas modalidades contractuales, como son la inclusión del plan formativo y de las tutorías. Por convenio colectivo, como decimos ahí, se podrá determinar el catálogo de puestos que se podrán cubrir por contratos formativos. Ojo, esto no quiere decir que el convenio colectivo necesariamente deba hacerlo, simplemente es una posibilidad de que el convenio acote aquel tipo de puestos en los que se pueden suscribir estos contratos formativos. Por supuesto, todos los contratos que no respondan a la finalidad y no respondan a los requisitos establecidos en la norma se van a considerar en fraude de ley y, por tanto, indefinidos, que es recordadlo siempre, ya lo era, pero se enfatiza mucho en la actual reforma, es el cajón desastre o la modalidad contractual general por defecto, el contrato indefinido, y todo lo demás es excepcional. Están sujetos a un desarrollo reglamentario futuro en el que, bueno, pues confiamos que algunas dudas que puede generar la aplicación de estos contratos se vayan disipando, sin incurrir, esperemos, en excesos, que a veces ocurre en los desarrollos reglamentarios, que se saltan un poquito los límites que ha preestablecido la norma. Por supuesto, hay que informar de su suscripción a los representantes legales de los trabajadores, a los que además hay que informar de los acuerdos de cooperación formativa
con los centros de estudio y bueno, hace una llamada también la norma a la introducción de la perspectiva de género en la introducción en la suscripción, perdón, de estos contratos. Importante, el Servicio Público de Empleo de facilitar información sobre historial de contratación para la formación. Sobre todo se trata de evitar omisiones involuntarias en el cumplimiento de esos requisitos, no repetir donde no se puede el contrato formativo, etcétera. En cuanto a la cotización a la seguridad social, había una mención en fin, que había dejado para el final, no por ello menos querida, sobre en el contrato formativo en alternancia, en relación con el cual se introduce una disposición adicional, nada menos que la 43ª que tiene la Ley General de Seguridad Social española, que es una norma, esto sí que es una norma Frankenstein realmente, que va siendo un aluvión de reformas que se van introduciendo en disposiciones que luego son imposibles de localizar. Me atrevo a decir que después del Código Civil, pues es prácticamente la norma más larga que existe en el panorama legislativo español y además de una complejidad inmensa, pero bueno, en relación con los contratos formativos en alternancia, pues hay una especificidad que voy a resumir muy brevemente, que tiene que ver con la base de cotización. Si la base de cotización resultante del salario que se abona al contrato al trabajador, perdón, en este régimen de formación en alternancia, la primera de las modalidades formativas que veíamos, no supera la base mínima de cotización, hay una única cotización con un tipo específico que se publicará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el cual la cotización toda va a cargo del empresario. Lisa y llanamente es eso. Recordad que con carácter general la cotización se reparte, quien más, quien menos, pues o lo aplicamos o lo padecemos en la nómina. La cotización se reparte entre empresario y trabajador. Bien, es cierto que el trabajador en una proporción muy menor respecto del empresario, pero ahí vamos a decir un reparto de la responsabilidad económica en la aportación al sistema de seguridad social. Ese criterio general, esa norma general, se rompe en el caso del contrato de formación en alternancia, donde la cotización se atribuye específica y exclusivamente al empresario, únicamente a él, pero en el supuesto solo de que la base de cotización no supere la base de cotización mínima. Si esa base de cotización, porque, en fin, pues las prácticas se retribuyen mejor y se supera la base mínima de cotización, entonces se divide la cotización en dos tramos, lo cual es una cosa un poco en fin, novedosa, pero por una parte estará la cotización correspondiente a la base mínima, que esa se ajusta al criterio de cotización única por el empresario con los tipos específicos que para este supuesto se publicarán en la Ley de Presupuestos Generales, y el exceso sobre la base de cotización irá a los tipos de cotización ordinarios. Esto, como digo, pues es la cosa más significativa de la cotización de ese contrato de formación en alternancia. Y es, por cierto, de todo lo que he expuesto, lo único que no es una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, sino, como decía, en otra norma distinta, porque la reforma aborda o modifica diversas normas, y entre ellas la Ley General de Seguridad Social, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores, que no se contienen esas normas específicas en materia de cotización, como decía la nueva disposición adicional 43ª. Una mención muy rápida al contrato indefinido adscrito a obra, que quizás deberíamos haberlo puesto sistemáticamente en otro sitio, después de exponer las modificaciones en materias de contratos temporales, pero bueno, anticipo un poco la exposición. El contrato fijo de obra era un contrato de una regulación esencialmente convencional, es decir, estaba regulado en los convenios colectivos de un sector específico, como sabéis, que es el sector de la construcción. Era un contrato que pretendía adaptarse a la realidad del sector de la construcción, en la cual pues, uno está constreñido a obras que necesariamente tienen una duración
en fin, limitada en el tiempo. Las obras no aspiran a ser eternas, sino que tienen que tener un principio y un fin. Todas, salvo las del tren de alta velocidad en el País Vasco, se supone que todas tienen que acabarse en algún momento. Entonces, a esa realidad del sector constructivo respondía el contrato fijo de obra, que pretendía tener contratos temporales en los cuales no se desvirtuaba el carácter temporal del contrato por el hecho de ir cambiando de obra. En los contratos temporales siempre hay una norma general que es una asociación muy estricta del trabajador a la actividad para la que es contratado y que justifica la contratación temporal, es decir, la causa de la temporalidad. No vale decir que yo te contrato para esto, que es un contrato temporal o es una circunstancia temporal, y luego moverte para todo tipo de circunstancias donde ya se rompe esa causa temporal, esa causalidad temporal del contrato. Bueno, pues ese régimen, que era, como digo, que estaba en los convenios de construcción, desaparece ahora y se introduce una modificación en la disposición adicional tercera de la ley, de otra ley distinta, tampoco es el Estatuto de los Trabajadores, sino la ley de subcontratación en el sector de la construcción, la ley 32/2006, que probablemente muchos conoceréis, y el contrato cambia de paradigma absolutamente. Ya no es un contrato temporal, por definición, sino que es una modalidad muy particular del contrato indefinido. ¿Y por qué decimos que es muy particular? Pues porque introduce unas causas de extinción del contrato que son, la verdad es que llamativas. O sea, si conoce uno el antecedente histórico del contrato fijo de obra, se entienden más o menos bien, pero sí que es verdad que eso es un poco novedoso en verlo plasmado por escrito en la regulación española. Es un contrato que se vincula estrictamente a la obra de construcción, es decir, es para el trabajador mano de obra directa de construcción, no para el personal de estructura, y lo que se contempla es que un trabajador sometido a esta modalidad contractual es un trabajador indefinido, donde cuando finaliza la obra hay un especial énfasis del legislador en buscarle una recolocación. Entonces, lo que busca el legislador es esa recolocación del trabajador, de manera que tiene que empezar la empresa buscando si tiene obras en la provincia o no. Si no las tiene, pues habrá que extinguir el contrato con la indemnización que luego veremos, y si las tiene que buscar la recolocación del trabajador. Como digo, se tiene que avisar con 15 días de antelación a la finalización del contrato, y en su caso incluso tiene que darse una formación específica, un cierto reciclaje profesional, si es que solo requiere la recolocación en esa obra. Si la persona que es idónea, existe la obra, etcétera, rechaza la propuesta o no la responde en el plazo de 7 días que le da el legislador, incluso después de ese ciclo formativo carece de cualificación adecuada, o en un supuesto algo singular hay un exceso de personas en la empresa para ser recolocadas, entonces el contrato se extinguirá con esa indemnización de un 7% del salario devengado durante todo el periodo de duración del contrato. Es un módulo indemnizatorio muy raro, muy excepcional, que existe en el panorama legislativo español, que se aparta de los 45, 33 que todos conocemos, 12 para los contratos temporales, etcétera, y es un término porcentual en relación con el salario percibido durante la vigencia del contrato. Por contra, si la persona cumple los requisitos, acepta la recolocación, tiene el ciclo formativo o tiene una formación adecuada, bien que sea después de esa formación específica de reciclaje que le haya podido dar el empresario, no existe exceso de personas cualificadas, entonces no habrá causa de extinción de esta específica FETEN de la que lleva esta indemnización, y si el empresario extingue el contrato, en ese caso estaremos ya en el supuesto propio de la legislación laboral ordinaria, el despido será improcedente, etcétera.
Entonces, es, como digo, una modalidad contractual muy específica. No sé cuántos de vosotros, de los que estáis hoy, podéis trabajar en el sector de la construcción, pero bueno, conviene no perderla de vista porque es, como digo, una modalidad muy particular dentro de nuestro panorama legislativo. Vamos ya a lo que es, vamos a decir, la estrella de la reforma, que es la nueva regulación de los contratos de duración determinada. Llama vuestra atención, ya para empezar, que ese propósito más o menos, en fin, loable del legislador de reducir las modalidades contractuales, siempre habréis oído que esto ha sido materia de debate y de pelea política. Se achacaba al sistema laboral español una excesiva complejidad en los contratos temporales. Había un excesivo número de contratos temporales y eso no sé cuál era exactamente el motivo, porque se consideraba que era muy malo, más allá de que podía dar lugar a pasar por diversas modalidades contractuales temporales y con ello perpetuar la precariedad del trabajador. Pero en sí, el hecho de que existan muchos contratos no tiene por qué ser malo, simplemente lo que recoge es, pues en fin, la variedad de supuestos que se dan en la realidad humana y pueden justificar la suscripción de contratos temporales. Y la evidencia mayor de eso es que una ley que dice en su preámbulo, un real decreto ley, perdón, que dice en su preámbulo que tiene el propósito de simplificar y racionalizar la regulación de los contratos temporales, pues ha terminado haciendo una regulación que aparentemente lo simplifica, porque nominalmente aparece una única modalidad de contrato de duración determinada donde había dos, pero introduce tal cantidad de submodalidades que ya la doctrina no se pone de acuerdo si existen menos contratos temporales que antes o existen más. Lo cual, pues, en fin, le deja al legislador en un lugar un poco rarito en cuanto a la calidad sistemática de la reforma. Hecha esta crítica técnica a la técnica legislativa, valga la redundancia, vamos a hablar del contrato de duración determinada que queda, porque antes recordaréis que el Estatuto de los Trabajadores reconocía nuestro viejo contrato por obra o servicio determinado, que, en fin, estaba desde tiempo inmemorial en el Estatuto de los Trabajadores, y el denominado contrato eventual por circunstancias de la producción. Si ahora uno se va al Estatuto, ya no se encuentra el contrato por obra o servicio determinado, ha desaparecido. Era un contrato que estaba muy censurado ya por la doctrina laboralista, particularmente el Tribunal Supremo lo había prácticamente desahuciado en una sentencia de diciembre del 2020 que supuso, pues, un torpedo en la línea de flotación de este contrato al eliminarlo de uno de los supuestos que prácticamente era su utilización mayoritaria, que era el supuesto de su utilización para contratas. Ojo, el Supremo no decía que no valía en absoluto el contrato de obra para las contratas, decía que no valía para contratas en un supuesto en el que la empresa se dedica constantemente a realizar trabajos en régimen de contrato para otros. Si es que usted se dedica a esto, cada contrata no es una excepcionalidad temporal en su vida. Esto es su actividad ordinaria. No me vale que haga contratos temporales, que se supone que son excepcionales para ese tipo de supuestos. Bueno, pues ya un poco en esa vocación y con el apoyo de esa muleta que daba el Supremo, medio cargándose la utilización práctica del contrato, ya ha desaparecido completamente. Y ahora nos encontramos un contrato que es muy parecido a nuestro antiguo eventual por circunstancias de la producción, con la peculiaridad que desaparece el término eventual del título del contrato, ya se llama contrato por circunstancias de la producción, y hay las que yo creo que son tres submodalidades. La doctrina todavía estamos discutiendo si son dos o tres. Yo creo que son dos por la tipología de causa. Sí, bien es verdad que las dos primeras luego tienen alguna circunstancia común, pero hay una posibilidad de suscribir este contrato por el incremento ocasional e imprevisible de la actividad, cosa que vamos a decir que recuerda mucho a la antigua regulación de la eventual por circunstancias de la producción, ese contrato que se suscribía por picos, vamos a decirlo así,
de la demanda. Y luego se introduce, lo veis ahí en el número 2, una cosa un poco rara, que es las oscilaciones. Dice, por el incremento ocasional e imprevisible de la demanda o por oscilaciones. Unas oscilaciones que nos dice el legislador que tienen que generar un desajuste, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, que generan un desajuste entre los recursos de trabajadores disponibles en la empresa y las necesidades de personal. Claro, fijaros, si lo primero, ese incremento ocasional e imprevisible, va ligado a la actividad, y lo otro no va ligado tanto a la actividad, porque dice esto es oscilaciones en la actividad normal que generan un desajuste, se ha lanzado por la doctrina la duda de si aquí no estábamos tratando de distinguir una causa exógena, es decir, el mercado me impone porque de repente se incrementa ocasional e imprevisiblemente la demanda, entonces tengo una serie de trabajadores, y esto que pretende diferenciar, como digo, de una causa más endógena a la empresa, y luego diré por qué lo de endógeno, porque dice, bueno, si es la actividad normal, aquí parece ya que no es una necesidad que impone el mercado, sino que es una circunstancia interna de la empresa la que impone ese desajuste entre el empleo disponible y el empleo necesario. ¿Y por qué se dice que parece que tiende a esto, a regular esto causas endógenas? Porque el caso que a título meramente enunciativo pone el legislador para ilustrar sobre en qué situaciones se puede suscribir este contrato por circunstancias de producción por oscilaciones, habla de los supuestos de vacaciones. Es decir, pues la gente se coge vacaciones y necesito sustituirla por otros. Esto viene de una cuestión que los laboralistas hemos sufrido, y es que los tribunales habían ido achicando el espacio de los contratos temporales de manera que ya prácticamente no valía ninguno para sustituir a personal en vacaciones. No valía el eventual antiguo, no valía el de obra o servicio, no valía el de interinidad, no valía nada. No valía nada. Entonces, pero es que eso es una necesidad temporal, parecía que había que irse al fijo discontinuo. En fin, ya se ha aclarado por fin en el panorama legislativo español la oportunidad o la idoneidad, mejor dicho, del contrato por circunstancias de la producción para cubrir vacaciones. Y luego hay estas dos primeras modalidades, tienen unas notas comunes. Se puede suscribir por un periodo de 6 meses ampliables a un año por convenio sectorial, y como siempre, cuando suscribimos un contrato por una duración inferior a la legal, se puede prorrogar por una sola vez hasta la duración máxima legal. Y luego hay otro supuesto muy raro, el tercero, que tiene ya una regulación distinta de los dos anteriores, que son las situaciones ocasionales y previsibles de duración reducida. Esto todavía estamos esperando como el maná al desarrollo reglamentario para tratar de entenderlo algo más. Bueno, en esto y en otras muchas cosas, pero en esto particularmente hay una duda, hay unas dudas enormes en la doctrina. Veréis que en las tres tipologías, en estas tres submodalidades de contrato por circunstancias de la producción, hay hay un despliegue de conceptos jurídicos indeterminados que no ayudan precisamente a la comprensión de los supuestos, ¿no? Claro que es ocasional e imprevisible en contraposición a lo ocasional y previsible, en fin, unas cosas que son bastante raras. Aquí ya no es el supuesto de lo ocasional e imprevisible que veíamos en primer lugar, esos picos en la demanda, sino situaciones ocasionales que pueden ser previsibles, lo cual ha sugerido a la doctrina, y luego pondré un ejemplo de lo que se va diciendo por ahí, que es un supuesto para el que sirve este contrato. Son previsibles porque son cosas que sabemos más o menos que se van a producir y que son de duración muy reducida. Esto lo dice la COE, por ejemplo, sirve pues para supuestos de Black Friday. A ver, cuéntame esto. Es decir, campañas comerciales de muy corta duración, porque el énfasis se pone en lo de duración reducida, porque si es de duración muy larga y es previsible y se va a repetir, entonces vamos a estar en otra modalidad contractual que veremos a continuación. Pero si es
de duración muy reducida, para cosas muy cortas, es para lo que se ha contemplado este supuesto. Pues actividades tremendamente, pues qué sé yo, pues, en agosto, en la hostelería, en no sé qué sector, los tolderos de las playas, yo qué sé, cosas de esas que, ojo, que muchas veces van a poder ir al contrato fijo discontinuo. Y de hecho la gran duda que nos queda la doctrina es cuándo vamos a poder distinguir esto del fijo discontinuo. La clave está, parece, en la duración, porque el legislador nos dice que estos contratos se va a poder acudir a esta contratación durante 90 días al año exclusivamente. Ojo, 90 días al año que no pueden ser continuados, lo cual también nos lleva a una duda. ¿Qué es no continuado? ¿Qué son 90 días no continuados? ¿3 periodos de 30 días separados por uno, cada uno es no continuado? Pues hombre, teóricamente sí lo es. ¿Obliga esto a ir de día en día interrumpiendo? Pues probablemente habrá algún supuesto donde esto sea posible. Oiga, mire, es que soy, no sé, el museo del no sé qué y esto es el puente de Todos los Santos. Esto va a ser el acabose, ¿eh? Van a venir cientos de miles de personas aquí a ver yo qué sé qué cosa. Bueno, pues ala, pues probablemente para esto nos vale este contrato. Pero, como digo, el legislador, esto pendiente del desarrollo reglamentario, no contempla cómo es la discontinuidad en los 90 días. Otra cosa llamativa, que es una regulación muy novedosa en el panorama legislativo español, es que durante esos 90 días no hay límite de contrataciones. Lo mismo puedes hacer 5 contratos temporales de estos que 5.000, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa y las necesidades, pero realmente no tienes un número limitado de contratos que puedes hacer. Lo que se te abren son 90 ventanas de oportunidad, que pueden ir más o menos continuadas, más o menos discontinuadas, no los 90 días seguidos, como digo, donde puedes hacer todos los contratos que quieras. Se debe especificar la causa de contratación y tiene que haber una previsión anual de utilización en el último trimestre del año precedente, que se vaya a comunicar a la representación legal de los trabajadores para el año siguiente. Y no cabe, hace una salvedad el legislador, para contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad ordinaria de la empresa. Se mantiene con otro nombre, el contrato de sustitución, el contrato de interinidad para la sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo. La novedad es que pueden coincidir el sustituto y el sustituido durante 15 días, posibilidad que no se contemplaba anteriormente, y se contempla la posibilidad de cubrir parcialmente la jornada dejada de trabajar por alguien con jornada reducida por causa legal o convenio colectivo. También para los supuestos de cobertura temporal de un puesto durante el proceso de selección durante 3 meses, durante el proceso de selección para un contrato fijo, ojo, durante 3 meses como máximo. Y como siempre, el incumplimiento de todos los requisitos da lugar al carácter indefinido del contrato. Me voy a centrar, por ir agilizando, que si no me voy a extender demasiado, en los supuestos 2 y 3 de presunción de indefinición, o de supuestos donde ya la contratación temporal se convierte en indefinida. Recordaréis, porque esto lleva ya muchos años, el artículo 15.5 del estatuto recogía los supuestos de concatenación de contratos, es decir, que estuviera contratados por contratos temporales desde un periodo de 24 meses o más durante un periodo de 30, pasaba a ser indefinido. Eso, la única novedad conceptual que se introduce respecto de eso es que se reduce el lapso temporal, es decir, ya no son 24 meses en un periodo de 30, sino 18 en un periodo de 24. Más allá de ese estrechamiento de márgenes, lo que sí es llamativo y novedoso es la regulación del apartado 3, en la cual ya el carácter indefinido no lo adquiere la persona por razón del número de contratos o por haber concatenado ella en concreto diferentes contratos temporales, sino por haber estado ocupado el puesto por contratos temporales durante ese mismo lapso de 18 meses durante un periodo de 24. Se trata de evitar que haya puestos que estén eternamente cubiertos por contratos temporales. Si usted cubre este tiempo,
perdón, este puesto de trabajo por contratos temporales durante tanto tiempo, es que yo, el legislador, considero que esa necesidad ha dejado de ser temporal en relación con ese puesto, y este puesto tiene que ser ocupado por un trabajador indefinido. Lo cual pues te puede llevar a la cosa sorprendente de que una persona que lleva 5 días en la empresa constata este dato, porque puede tener, por ejemplo, un certificado del SEPE al que se habilita para certificar este tipo de situaciones, y con 5 días, con un contrato temporal, ganar la fijeza en la empresa. Una novedad también muy relevante, muy relevante, probablemente de las más de la reforma, porque nos afecta directamente al bolsillo, tiene que ver con el régimen sancionador. Antes, la utilización fraudulenta de los contratos temporales constituía en una campaña, te detectaban 1, 5, 25, lo mismo daba porque había una infracción con una sanción. Luego dentro del ámbito o de la gradación de las infracciones graves se podía graduar en atención al número de trabajadores afectados, etcétera. Sin embargo, ahora, lo cual se decía que hacía muy barato el recurso a la contratación temporal fraudulenta, y que por eso se utilizaba tanto. Claro, ahora ya no es con independencia del número de trabajadores una infracción o una sanción, es que ahora es por cada trabajador con un contrato temporal en fraude de ley, se puede imponer una sanción. Y además esas sanciones que son de entre 1.000 y 10.000 euros. Con lo cual, pues hombre, esta broma puede salir muy cara, y desde luego notablemente más de lo que podía salir con anterioridad. La regulación de los contratos temporales tiene un régimen transitorio. Sabéis que este régimen entra en vigor en todo su esplendor en el 30 de marzo de 2022, de manera que los contratos que ya existían, como digo ahí en el número 1, a 31 de diciembre del 21, cuando entró en vigor al día siguiente de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, esos siguen con la legislación anterior por el periodo de duración máxima. Durante este periodo transitorio, que va desde la finalización del año pasado hasta el 30 de marzo de 2022, todavía rige la normativa anterior, se pueden suscribir contratos por obra o servicio, por tanto, pero hay una limitación específica de duración de esos contratos que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses. Y hay una norma transitoria relativa también a la norma de encadenamiento de contratos. Es la enésima puesta a cero que tenemos de la norma de concatenación de contratos. Se dice que para la aplicación de la norma de concatenación de contratos que veíamos aquí en los números 2 y 3, se tendrá en cuenta, con independencia de todos los que pudieran haber existido con anterioridad, únicamente el contrato suscrito y que se encontraba vigente a 31 de diciembre del 2021. Una cosa muy de technicality, de gestión de recursos humanos. Hay un incremento en la cotización por los contratos de duración inferior a los 30 días que se venía aplicando ya desde el 1 de enero. No afectaba a la normativa transitoria. Muy rápidamente, el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo era, aquí se ha visto muy poco en el País Vasco, debo decirlo, porque es un contrato que se vinculaba característicamente a actividades estacionales o de temporada, y nuestro tejido económico no es el que más responde a la ciclicidad propia de esas actividades de temporada. En regiones que son donde el sector turístico, por ejemplo, o el sector agrícola tiene un enorme peso, o sea, un porcentaje enorme de la población laboral estaba sujeta a este contrato fijo discontinuo. Aquí lo hemos visto relativamente poco. De hecho, si me tengo que acordar en mi experiencia profesional del País Vasco, donde lo he visto, casi, no voy a decir que con exclusividad, pero casi lo recuerdo en la actividad pesquera, para mareas, etcétera, en las cuales pues iba haciendo un llamamiento a los arranchales para hacer la marea, luego volvían, accedían a la prestación de desempleo, etcétera. Bien, este contrato ahora se desarrolla, se hiperdesarrolla. ¿Por qué? Porque trata de ser la manera o la vía de articular esas necesidades que no son constantes en la empresa, que antes se llevaban mal llevadas a contratos temporales de manera permanente, con el resultado de aquella precarización de la población laboral,
Y ahora se van a llevar a un contrato fijo discontinuo, es decir, oiga, no soy yo legislador ajeno al hecho de que usted no tiene la necesidad de contratar a estos señores toda la vida de manera estructural, que puede tener vaivenes en su actividad. Para esas actividades o para esa realidad voy a responder con el contrato fijo discontinuo cuya regulación se flexibiliza. El primer supuesto de contrato fijo discontinuo, el clásico que ya conocíamos, el FETEN y prototípico, actividades de naturaleza estacional o vinculadas a actividades productivas de temporada. Luego ya aquí viene el número 2, que es para mí un enigma, debo decirlo, porque es, en fin, un compendio, no se me puede meter más conceptos jurídicos indeterminados en un solo párrafo y además algunos incluso sugiriendo una cierta contradicción. Dice, supuestos o trabajos distintos de los anteriores, es decir, no estacionales, no vinculados a temporada, que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Bueno, el Cadillac de los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es esto de que una cosa pueda tener un periodo de ejecución cierta y a la vez indeterminado? Cierto e indeterminado en la misma frase a mí me suena raro, inconsistente. Bueno, ¿qué entendemos o queremos entender todos? Pues que ya todos los supuestos que no tienen tanto que ver por circunstancias ajenas a la empresa como son la estacionalidad o temporalidad, que más o menos todos somos capaces de verla, sino que tiene que ver más con las características de la actividad empresarial o su manera de organizar incluso, que puede requerir ciclos de actividad seguidos de ciclos de inactividad, mientras eso se pueda determinar, se pueda concretar que va a existir, que se va a repetir y que haya una posibilidad de determinar cuáles son los supuestos que generan el llamamiento al trabajador, entonces tendremos un fijo discontinuo. Veréis que todavía esto es muy nebuloso, lamentablemente, y no podemos aportar más claridad porque la legislación no da para más, y estamos también a la espera del desarrollo reglamentario. Pero, en cualquier caso, es el nuevo, vamos a decir, cajón desastre para esas actividades que ya no están, que tienen periodos limitados de actividad y que no responden a cosas tan inmediatas, tan aprehensibles como la estacionalidad o la temporalidad, pues esos trabajos de verano, de recolección, muy propios del mundo agrícola, etcétera. También se introduce específicamente la posibilidad de suscribir este contrato para eso que le daba tanta cosa al legislador, que era lo de las contratas, las empresas que están permanentemente trabajando para otras en régimen de contrata. Mire, es que esto no es un contrato, no pueden ser contratos temporales todo el rato, esto es su actividad ordinaria. Con lo cual, para estos supuestos voy a reservar también el fijo discontinuo. Con cada contrata habrá un llamamiento al trabajador para trabajador y acepto que pueda haber periodos de inactividad donde no tenga usted contrata en ese momento y haya inactividad del trabajador sin necesidad de acudir a extinciones y cosas raras del contrato de trabajo. Se termina el llamamiento, el trabajador será al desempleo y ya lo volverán a llamar. Todo esto con una limitación en el tiempo, como veremos. Los requisitos muy formales, muy rápidamente: celebración por escrito, duración, periodo de actividad estimada y jornada y distribución y distribución horaria que deberán concretarse en el momento del llamamiento. Una cosa importante, el número 4, perdón, que casi me lo salto, este contrato ahora se puede suscribir por las empresas de trabajo temporal, pero ojo, porque esto ha llevado también a algún error en la primera lectura de la norma. No se trata de que yo, empresa usuaria, puedo tener un fijo discontinuo contratado por la ETT. No, porque para eso no está esta previsión. Son las ETTs las que pueden contratar trabajadores fijos discontinuos a los que harán llamamiento o no llamamiento según tengan actividad, pero la necesidad por la que los ponen a disposición de las empresas usuarias tiene que seguir siendo temporal. Me parece un matiz importante porque la lectura apresurada de la norma puede dar lugar a otro tipo de conclusiones. Lo más relevante, los criterios de llamamiento se tienen que especificar por convenio o acuerdo de empresa. Antes solo era por convenio sectorial, esto se ha flexibilizado, probablemente para dar entrada a más supuestos que solo la propia empresa puede regular, no a un nivel de convenio sectorial. Tiene que haber una previsión anual o semestral
que se comunique a la representación legal de los trabajadores, y como nota característica queda también, junto con esto de las previsiones, que son por término anual o semestral, también los periodos de inactividad. En los casos de contratas o subcontratas de empresas que se dedican a eso, los periodos de inactividad, salvo que se llega a otra cosa en convenio colectivo, el legislador los limita a 3 meses, lo cual da una pauta del tipo de intermitencia en la que está pensando el legislador, no una cosa que suponga una actividad prolongadísima de 1 año o 2. Para eso no está esta modalidad contractual, para eso habrá que ir a otro tipo de recursos. Finalizo ya. Una cosa también, se ha introducido una previsión expresa sobre la antigüedad de los fijos discontinuos, que da lugar a cierto debate. Es decir, no se les puede discriminar en relación a los fijos pata negra en cuanto a derechos asociados a la antigüedad. Esto va a ser fuente de problemas seguro. Lo que parece que todo el mundo está de acuerdo es que esa antigüedad, que el legislador dice que es una materia en la que no hay que discriminarles, no puede llegar a tanto como a computar a efectos de cálculo de la indemnización por despido los periodos de inactividad. Solo estrictamente los periodos de actividad. Pero como digo, esto ya hay voces discordantes en esta materia en la doctrina, y bueno, tendrá que ser objeto de desarrollo reglamentario y sobre todo jurisprudencial. Con esto yo concluyo mi parte. En fin, he querido ir rápido, pero probablemente me haya pasado muchísimo del tiempo. Disculpad. Gonzalo, te paso a ti los trastos porque proyectas tú ahora, ¿no? Exacto, exacto. Voy a empezar a compartir yo. Vale, no sé si estoy compartiendo ya. A ver, ahora. Ahora estoy compartiendo. ¿Se ve bien lo que comparto? Sí. Perfectamente. Perfectamente. Vale, oye, pues nada, buenos días de nuevo a todos. Yo os voy a hablar, os voy a dar la guía básica de lo que llamamos el mecanismo red y los ERTE, y luego os hablaré también de la negociación colectiva, de las novedades introducidas en la negociación colectiva. Esperar que he perdido yo aquí la presentación. A ver si la recupero aquí. Vale, entonces primero hablaremos en cuanto a los ERES y al mecanismo red. Haremos una breve referencia a lo que es la actualización del ERTE top y el ERTE por fuerza mayor. Luego haremos del nuevo mecanismo red, que es la auténtica novedad en materia de regulación de empleo, y luego os haremos unas breves referencias a las medidas de control que se han establecido para verificar que los ERTE y el mecanismo red se aplican correctamente, y que los beneficios asociados a los mismos no se utilizan por las empresas de forma injusta o fraudulenta. Deciros que la finalidad de la nueva regulación en materia de regulación temporal de empleo tiene como finalidad facilitar el uso de los ERTE como fórmula alternativa y prioritaria a los despidos. Esto no quiere decir que si tenemos necesidades estructurales, es decir, que tenemos necesidades de hacer despidos, no lo podamos hacer. Lo que pretende el legislador es una vieja práctica que los laboralistas ya veníamos realizando desde hace años, porque de alguna forma así nos lo exigía la Inspección de Trabajo, y es que antes de aplicar medidas estructurales, medidas definitivas, pues agotemos todas las fórmulas de flexibilidad coyunturales o provisionales que nos facilite el legislador. Entonces, si el consejo en este punto es, antes de hacer despidos, salvo que evidentemente la situación de la empresa sea inevitable y haya que proceder de esa manera, pues agotemos todas las medidas de flexibilidad interna que tengamos, como por ejemplo los ERTES. Otra de las finalidades de la reforma es proteger el empleo en caso de necesidades macroeconómicas o sectoriales excepcionales. Eso es el nuevo mecanismo red, que de alguna forma trata de regularizar ya de forma estable las experiencias que se han adquirido por el legislador en la época de la pandemia COVID, que estábamos habituados a tener reales decretos ley constantemente, que iban prorrogando en el último minuto del último día los mecanismos anti-COVID
para las empresas con la inestabilidad y con la inseguridad jurídica que eso proporcionaba. Y luego también la reforma de alguna forma pretende aumentar la coordinación entre las administraciones implicadas, el SEPE, la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social, para controlar y que se haga la aplicación de estas medidas de forma mucho más ágil posible. La normativa afectada por la reforma en materia de regulación de empleo son básicamente el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social para establecer cómo se cotiza durante los periodos de regulación de empleo y para introducir la nueva prestación que será atribuida a los trabajadores cuando esté activo el mecanismo RED, y también la Ley Infracciones y Sanciones del Orden Social, la conocida como LISOS, para establecer nuevos tipos infractores en caso de que los mecanismos de regulación de empleo se utilicen de forma fraudulenta. Como consideraciones básicas, deciros que en materia de ERTE, más allá de la reducción de plazos y la simplificación de algún trámite, no se producen grandes novedades, porque en realidad lo que se ha hecho por el legislador es introducir en el estatuto prácticas que ya eran habituales y introducir en el estatuto toda la normativa específica que se ha ido regulando en materia de ERTES durante el COVID. Y la principal novedad, como ya os decía, es el mecanismo RED. Tenemos una incógnita sobre su funcionamiento porque el nuevo mecanismo RED, como veremos, no está activo, está introducido en el estatuto, pero no está activo hasta que no haya una declaración del gobierno expresamente activando el mecanismo RED. Hoy me despertaba en prensa leyendo que el gobierno no va a prorrogar el régimen transitorio de los ERTES que está en vigor y que sí va a activar un mecanismo RED para el sector de las agencias de viajes, para el sector de las agencias de viajes, donde tenemos casi 10.800 trabajadores que todavía se encuentran en situación de ERTE. Y bueno, veremos a ver cómo funciona este mecanismo RED, porque aunque es verdad que pretende darnos mayor seguridad jurídica, su funcionamiento todavía es una incógnita, al no estar en vigor y no saber qué problemas o qué circunstancias o qué ineficiencias nos va a determinar. Entrando ya en materia expresamente, deciros que las actualizaciones en materia de ERTES ETOP, los ERTES por todas económicas, técnicas, organizativas o productivas, se reducen básicamente a estas dos novedades. En primer lugar, hay una reducción en los plazos, el plazo para constituir la comisión representativa pasa de 7 a 5 días con carácter general, y en caso de que algún centro de trabajo de la empresa no tenga representación legal de los trabajadores, este plazo se reduce a 10 días. También hay una reducción de plazos en cuanto a la duración máxima del periodo de consultas, que pasa de 15 a 7 días en empresas de menos de 50 trabajadores. La segunda novedad en materia de TSTOP es la posibilidad de prórroga. Esto en realidad es una novedad en la regulación del estatuto, pero no es una regulación porque no es una novedad total, porque esta prórroga ya se introdujo en la normativa COVID. Y por tanto, los que venimos aplicando ERTES durante los dos últimos años ya estamos habituados a lo que es esta prórroga y no es una novedad en todo el término de la palabra. Las prórrogas se pueden tramitar con los mismos requisitos procedimentales que los que hayamos tenido que seguir para la tramitación inicial del ERTE, excepto dos circunstancias. El periodo de consultas va a tener una duración máxima de 5 días y la comunicación de la decisión final de la empresa a la autoridad laboral va a tener un plazo de 7 días en lugar de los 15 días, que es el plazo habitual. Entrando ya en las novedades en materias de ERTE por fuerza mayor, aquí vamos a distinguir los ERTES de fuerza mayor ordinaria y los ERTES por limitaciones o por impedimento. En cuanto a los ERTES de fuerza mayor ordinaria, deciros que tampoco hay una gran novedad, porque lo que se produce es que se incorpora al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores el procedimiento de ERTE por fuerza mayor, que ya estaba desarrollado en los artículos 31 y siguientes del Real Decreto Ley 1483-2012, que es el conocido reglamento de los reglamentos de ERES. Así, este procedimiento, en caso de que una empresa tenga fuerza mayor ordinaria,
El procedimiento es básicamente solicitar ante la autoridad laboral correspondiente con los pruebas necesarios, con los medios de prueba necesarios y con una comunicación, simplemente con una comunicación a la representación legal de los trabajadores en las que se le informe que se ha tramitado, que se está tramitando este procedimiento. La autoridad laboral solicitará un informe preceptivo a la Inspección de Trabajo sobre la concurrencia o no de las causas de fuerza mayor alegadas por la empresa y la autoridad laboral tendrá que resolver la solicitud de la empresa en un plazo máximo de 5 días desde la solicitud. Si no hay resolución expresa, se entiende estimada la solicitud de la empresa por silencio administrativo. En cuanto a los efectos del ERTE, sí que hay una pequeña novedad, porque si bien los efectos, la fecha de efectos inicial siempre se retrotrae a la fecha del hecho causante, es decir, a la fecha en la que se inicia la fuerza mayor, y esto en sí no es una novedad, sí que supone una novedad el hecho de que la duración del ERTE por fuerza mayor tiene que tener una fecha determinada. Hasta ahora los ERTE por fuerza mayor podían prolongarse mientras durase de forma indeterminada la situación de fuerza mayor, pero ahora el legislador sí que introduce que la situación de ERTE por fuerza mayor tiene que tener una duración cierta, una fecha de inicio cierta y una fecha de final cierta y determinada. Si llegada esa fecha de final cierta y determinada sigue concurriendo la causa de fuerza mayor, se puede tramitar una prórroga del ERTE, eso sí, solicitando una nueva autorización. Los ERTEs por fuerza mayor por impedimento o limitación. Se consolida la normativa establecida en el COVID, que es la normativa que ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico los ERES por impedimento o limitación, que son aquellos en los que la actividad normalizada de la empresa se ve impedida o limitada por alguna decisión de la autoridad pública, incluidas autoridades sanitarias. La fecha de entrada de esta regulación es a partir del 1 de marzo del 2022 y hasta el 28 de febrero del 2022 se sigue aplicando el Real Decreto Ley 18/2021, que es uno de los muchos Reales Decreto Ley que el Gobierno ha ido promulgando en época de COVID para ir prorrogando las situaciones de ERTE, por fuerza mayor. Como sabéis, la última prórroga de estos ERTEs por fuerza mayor se promulgó en octubre con este Real Decreto Ley 18/2021, cuya vigencia estaba limitada hasta el 28 de febrero del 22. Por tanto, cuando finalice esta regulación específica, entrará de forma plena en vigor la nueva regulación de ERTEs introducida en el Estatuto por la reforma laboral. Para poder tramitar el ERTE por impedimento o limitación, se aplica el mismo procedimiento establecido para el ERTE de fuerza mayor ordinaria, si bien hay una serie de particularidades. En primer lugar, el informe de la Inspección de Trabajo no es preceptivo en este caso. Puede solicitarse por la autoridad laboral, pero ni es preceptivo ni en ningún caso será vinculante. La empresa deberá acreditar que tiene limitaciones o impedimentos que le causa la decisión de la autoridad, y si la empresa es capaz de acreditar estas limitaciones, estos impedimentos, la autoridad laboral se verá obligada a autorizar el ERTE solicitado por la empresa. En cuanto a las novedades comunes para los dos tipos de ERTE que hemos hablado, el ERTE top y los ERTEs por fuerza mayor, deciros que se prioriza la reducción de jornada frente a la suspensión de contratos de trabajo. Se prioriza, no es una norma obligatoria. La norma ya habla de se prioriza si es viable, con lo cual, si es posible, el legislador prefiere que vayamos a ERTEs de reducción de jornada, porque eso supone que el trabajador va a seguir estando de alta en seguridad social y va a seguir, de alguna forma, en alta en la empresa durante todos los días, mientras dure el ERTE. Pero si no es posible porque la configuración de la empresa o porque las necesidades productivas de la empresa nos obligan o nos aconsejan tramitar un ERTE de suspensión de contratos, lo podemos seguir haciendo sin ningún tipo de problema. Se consolidan prácticas que ya veníamos aplicando de forma general en la práctica. Por ejemplo, la necesidad de precisar en la comunicación inicial o en la solicitud del ERTE el periodo de aplicación del ERTE, la identificación de las personas trabajadoras afectadas y el tipo de medida aplicable a cada persona trabajadora
trabajador, es decir, si se le aplica una suspensión o si se aplica una reducción de jornada. Esto, que ahora se introduce de forma expresa en el estatuto, ya lo veníamos haciendo con carácter general antes. De hecho, en la práctica, en la memoria explicativa en la que justificábamos la necesidad de aplicar el ERTE, ya decíamos el periodo de aplicación del ERTE, a qué personas trabajadoras afectamos y cómo les iba a afectar este ERTE. También se introduce expresamente en el estatuto la posibilidad de afectar y desafectar del ERTE a las personas trabajadoras afectadas. Eso sí, previa información a la representación de los trabajadores, al SEPE y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto tampoco es una gran novedad porque ya era práctica habitual poder afectar y a desafectar del ERTE a las personas trabajadoras afectadas y también previa información a la representación de los trabajadores, al SEPE y a la Tesorería General de la Seguridad Social. La novedad en este punto quizás sea que ahora con una sola comunicación telemática a la administración, ya tanto el SEPE como la Tesorería General de la Seguridad Social son informados de estas afectaciones o desafectaciones, con lo cual el trámite administrativo, si queréis, para desafectar y afectar a los trabajadores se simplificará de alguna manera. También se introducen las prohibiciones de realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de actividad o concertar nuevas contrataciones laborales durante la vigencia del ERTE. Esta prohibición de contratar y de realizar horas extraordinarias durante el ERTE ya se introducía por la normativa específica del COVID, con lo cual no supone una novedad absoluta. Y en este punto recordaros que esta es la regla general, es decir, la prohibición de realizar horas extras, establecer nuevas contrataciones o externalizar actividades durante el ERTE es la regla general, pero no es una regla absoluta, ya que admite excepciones. Admite excepciones en caso en que los trabajadores afectados no puedan, por cuestiones funcionales, por cuestiones de capacitación o por otras razones objetivas, no puedan realizar las actividades que se requieren externalizar o que se requieren contratar o que se requieren realizar horas extraordinarias, con lo cual tener en cuenta que esta es la regla general, la prohibición es la regla general, pero que admite excepciones. Lo que sí os tenemos que decir que en caso de que acudáis a las excepciones, seáis capaces de acreditarlas de forma objetiva y sobre todo que aviséis con carácter previo a la representación legal de los trabajadores, si es que tenéis en vuestra empresa, de la aplicación de estas excepciones. Además, se mantienen también la posibilidad de exonerarse en cuotas de seguridad social durante la vigencia de los ERTE. Eso también es una normativa o es unos beneficios que ya se introducían por la normativa específica del COVID. En caso de ERTE top, las exoneraciones de la seguridad social serán del 20% de la cuota empresarial, siempre que se realicen acciones formativas durante el ERTE y siempre que haya un compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Si alguno de vosotros en vuestras empresas ya venís teniendo algún compromiso de mantenimiento de empleo, porque era un requisito obligatorio para beneficiarse de estas exoneraciones, es posible que vayáis encadenando compromisos de mantenimiento de empleo según que las bonificaciones que os vayáis aplicando sean al amparo de una u otra norma. Es decir, podéis acabar con las bonificaciones establecidas en el Real Decreto Ley 28/2021 del año pasado y cuando os beneficiéis de estas nuevas exoneraciones tener que empezar un nuevo periodo de 6 meses de mantenimiento de empleo. En el caso de los ERTEs de fuerza mayor, las exoneraciones podrán llegar las exoneraciones son del 90% siempre que haya este compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses. Aquí no hay obligación de realizar acciones formativas, pero sí esta obligación de mantener el empleo durante 6 meses. Y por último, se establece un incremento del crédito para la financiación de acciones formativas, para que las empresas realicen estas acciones formativas durante el periodo de ERTE. Esto, de alguna forma, es una novedad, aunque es verdad que los que venimos tramitando ERTE desde hace años, la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral ya nos venían requiriendo de alguna forma para que realizáramos este tipo de acciones formativas. Es una larga o una antigua o histórica reivindicación de la parte social que, dado el signo del gobierno actual, pues se ha introducido de forma expresa para, de alguna forma, que durante los periodos de ERTE se fomente la actividad formativa de los trabajadores o las trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo. Entrando ya en el mecanismo red de flexibilidad y estabilidad en el empleo, conocido como mecanismo red.
Se trata de una nueva vía para la reducción de la jornada, la suspensión de contratos ante situaciones macroeconómicas o sectoriales excepcionales que da lugar al establecimiento del estatuto del nuevo artículo 47 bis. Deciros que es un mecanismo excepcional cuyo uso está condicionado a una previa activación expresa por parte del gobierno. Es decir, aunque tengamos el artículo 47 bis en la actualidad ya en el estatuto, eso no quiere decir que ese artículo 47 bis, el mecanismo red, sea automáticamente aplicable por cualquier empresa. Para que cualquier empresa pueda activar o pueda beneficiarse de este mecanismo red, es imprescindible que haya un acuerdo del gobierno activando el mecanismo. Es decir, que haya un pistoletazo de salida por parte del gobierno activando el mecanismo red. Mientras no haya este pistoletazo de salida, este mecanismo red está en la regulación, pero está inactivo. De hecho, lo que os decía antes de las agencias de viajes, antes de que las agencias de viajes puedan empezar a tramitar las ayudas o las posibilidades que les ofrece este mecanismo red, primero tendrá que haber una declaración expresa del gobierno activando expresamente el mecanismo red del 47 bis del estatuto. ¿En qué supuestos puede activar el gobierno el mecanismo red? Pues en supuestos en los que haya una coyuntura macroeconómica general que así lo aconseje. Esto puede estar previsto también para situaciones pandémicas como la que hemos padecido durante, o la que estamos padeciendo durante la época COVID, o situaciones análogas. Esto se conoce como modalidad cíclica y podrá tener la activación del mecanismo red, podrá estar en vigor durante un máximo de un año. También cabe la activación del mecanismo red en la modalidad sectorial en aquellos supuestos en los que haya sectores en los que se hayan quedado obsoletos desde el punto de vista formativo y necesiten una recapacitación o capacitación profesional o recualificación profesional. En este caso, el mecanismo red podrá tener una duración máxima inicial de un año, pero puede tener 2 prórrogas de hasta 6 meses, con lo cual puede tener una duración máxima de hasta 2 años. Una vez que el gobierno ha activado el mecanismo red y ha decidido que hay una modalidad cíclica económica que lo aconseja a nivel general o que hay un sector o sectores de actividad que necesitan especiales ayudas, las empresas podrán solicitar ante la autoridad laboral correspondiente la reducción de jornada a la suspensión de contrato de sus trabajadores a través de un procedimiento establecido. El procedimiento establecido es el mismo que el previsto para los ERTE de fuerza mayor ordinaria, con las siguientes particularidades. En la modalidad sectorial, la solicitud debe ir acompañada de un plan de recualificación de las personas afectadas, será un requisito imprescindible para que nos acepten la solicitud, y es necesario tramitar un periodo de consultas de un máximo de 7 días con la representación legal de los trabajadores, o si no tenemos representación legal de los trabajadores en la empresa, con la comisión de trabajadores que se realice o se organice ad hoc para esta negociación. Es importante este periodo de consultas, sobre todo en cuanto a las consecuencias, porque si alcanzamos el periodo de consultas con acuerdo con la representación de los trabajadores, la solicitud o la medida que solicitemos será automáticamente estimada por la autoridad laboral, mientras que si no llegamos a un acuerdo, tendrá que resolver la autoridad laboral. Y aquí es donde podemos empezar a tener algún problema o presumimos que puede haber algún problema. Así, la autoridad laboral deberá recabar informe de la inspección de trabajo dentro de los 7 días siguientes a la solicitud de la empresa. Y la autoridad laboral tiene que dictar resolución 7 días, a contar desde el fin del periodo de consultas. Ya hemos dicho que si hay acuerdo se estima, y si no hay acuerdo, aunque el silencio administrativo sea positivo, si no hay acuerdo es la autoridad laboral la que tiene que decidir. Y aquí se introduce la incertidumbre. Oye, ¿qué es lo que tenemos que acreditar? ¿Qué es lo que tenemos que argumentar en nuestra solicitud para que si no hay un acuerdo, la autoridad laboral no tenga duda de que nos tiene que aceptar la solicitud? La norma no nos dice, más allá de que acreditemos cómo esa modalidad cíclica o sectorial nos afecta en la empresa, cuáles son los requisitos o cuáles son las causas que debemos acreditar. Con lo cual, parece prudente y parece aconsejable que, independientemente de que nos esforcemos en llegar a un acuerdo con la representación de los trabajadores, argumentemos en la solicitud, como hacemos habitualmente en la memoria explicativa, las causas, las razones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista técnico organizativo, que nos obligan o cómo nos afecta estas modalidades sectoriales o cíclicas y que nos obligan en la empresa a adoptar estas medidas. Si la resolución de la autoridad laboral, en todo caso, ya sea estimativa o desestimativa, podrá impugnarse evidentemente ante los tribunales,
y los tribunales competentes para conocer esta impugnación serán los tribunales del orden social, lo cual nos introduce mayor agilidad que si hubieran sido los tribunales del orden contencioso administrativo. Deciros que mientras el mecanismo red está activo, ya entrando en una cuestión mucho más práctica de prestaciones, de cómo afecta a los trabajadores y demás, deciros que mientras el mecanismo red está activo en la empresa o está activo en general, cabe la prórroga de la medida previo periodo de consultas de un máximo de 5 días de negociación con la representación legal de los trabajadores y autorización administrativa, y al igual que en el caso de los ERTE, se prioriza la reducción de jornada frente a la suspensión de contratos, la empresa puede afectar y desafectar a las personas trabajadoras por información al SEPE, a la representación de los trabajadores y a la Tesorería General de la Seguridad Social, se prohíbe la realización de horas extraordinarias, la realización de nuevas contrataciones y la externalización de nuevas actividades de actividad, se establece un incremento del crédito de actividades formativas y hay exoneraciones en cuentas de la Seguridad Social. Así, durante la modalidad cíclica, las exoneraciones serán del 60% durante el primer cuatrimestre, del 30% durante el segundo y del 20% durante el tercer cuatrimestre, siempre que en todo caso nos hayamos comprometido a un mantenimiento del empleo de 6 meses. En la modalidad sectorial, las exoneraciones serán del 40% durante todo el periodo y aquí, además del compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses, tendremos que realizar también acciones formativas para poder beneficiarnos de estas exoneraciones en cuotas. Deciros que las personas trabajadoras por el mecanismo red no estarán en situación legal de desempleo y se beneficiarán de la nueva prestación de seguridad social denominada prestación del mecanismo red que gestionará el SEPE conforme al siguiente régimen. No se requiere acreditar un periodo mínimo de cotización previo, es decir, no hay que tener periodo de carencia para disfrutar de esta prestación del mecanismo red. Lo que sí es necesario es que la relación laboral sea previa a la activación por el gobierno del mecanismo red. Es decir, esto es un mecanismo, una medida antifraude para evitar que incluyamos a trabajadores beneficiarios de esta nueva prestación una vez el gobierno haya dado el pistoletazo de salida a la activación del mecanismo red. Con lo cual, sí, no hay periodo de carencia, pero sí que es necesario que todos los contratos que se quieran beneficiar de esta nueva prestación estén activos, aunque sea un día después de que el mecanismo red haya sido activado por el gobierno. Esta prestación, la nueva prestación del mecanismo red, es incompatible con prestaciones que no sean compatibles, evidentemente, con el trabajo efectivo, como pueden ser las prestaciones o subsidios de desempleo, la prestación por cese de actividad, la prestación de renta activa de inserción, etc. La solicitud debe realizarse de forma colectiva a cargo de la empresa en el plazo de un mes desde la autorización para aplicar el mecanismo red en la propia empresa. Esto tampoco es una novedad porque los que habéis tramitado ERTES durante el periodo COVID ya sabéis que ha sido la empresa la que ha tenido que tramitar de forma colectiva la prestación por desempleo. Con lo cual, cuando se active el mecanismo red, deberemos seguir la misma práctica que durante la vigencia de los ERTE COVID y tendrá que ser la empresa la que de forma colectiva solicite esta prestación para todos los trabajadores que se vean afectados por las medidas de regulación de empleo. La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización por contingencias profesionales sin horas extras de la empresa en los 180 días previos al inicio de la aplicación de la medida a la persona trabajadora. Aquí deciros que la base reguladora, como va a ser el promedio de las bases de cotización en la empresa, la base reguladora va a ser la base reguladora para todas las personas trabajadoras afectadas y, por tanto, la prestación va a ser exactamente la misma para todas las personas trabajadoras. Aquí el gobierno ha querido aplicar la famosa regla del café para todos, con lo cual misma base reguladora, misma prestación para todos, y la cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora con el tope del 225% del IPREM y se mantendrá constante durante toda la vigencia del mecanismo red. Aquí no hay tramos, como hay con la prestación de desempleo, que empezamos con el 70% y luego a los 6 meses bajamos al 60%, sino que aquí va a ser constante la cuantía del 70% de la base reguladora durante toda la vigencia de las medidas de regulación de empleo asociadas al mecanismo red. Esta prestación o el hecho de que nuestros trabajadores o trabajadoras estén en situación de regulación de empleo durante la vigencia del mecanismo red no consume desempleo,
lo cual es una medida, una forma de incentivar la aplicación de las medidas de regulación de empleo asociadas al mecanismo red cuando ello sea posible. Por último, y acabando ya con la materia de regulación temporal de empleo, deciros que hay una serie de medidas de control comunes a los ERTE y al mecanismo red para verificar que su aplicación es correcta y que no se hace de forma fraudulenta por parte de las empresas. Así, deciros que la Inspección de Trabajo y el SEPE colaborarán en la realización de actuaciones periódicas y continuas para verificar que la aplicación de los ERTEs o el mecanismo red es correcto en las empresas y que tanto el SEPE como la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social tendrán acceso directo a los datos necesarios para controlar y verificar la correcta aplicación de las medidas y de los beneficios asociados a las mismas. Para que esto no quede, este control y verificación sea efectivo y para que tenga un carácter disuasorio, se han introducido nuevos tipos infractores en la LISOS. Así, la realización de contrataciones laborales vigente el ERTE o el mecanismo red supone una infracción grave conforme a la LISOS. Pero ojo, es una infracción grave por cada contratación fraudulenta, con lo cual tendremos con una multa de entre 1.000 y 10.000 euros por infracción. Con lo cual, si realizamos varias contrataciones vigente un ERTE, tener en cuenta que la multa puede ser importante porque será una multa por cada contratación indebida. También se establece una infracción muy grave para el caso de que establezcamos nuevas subcontrataciones durante la vigencia del ERTE, y aquí la multa puede ser más potente. Es una única multa, pero la multa será entre un mínimo de 7.501 euros y un máximo de 225.018 euros. Y por último, se establece expresamente que en caso de incumplimiento de las actuaciones formativas o de las garantías de empleo, la pérdida de los beneficios asociados se circunscribirán única y exclusivamente a la concreta persona trabajadora afectada. Esto es positivo porque durante la vigencia de la normativa COVID también teníamos el riesgo de que si incumplíamos los requisitos, las garantías de empleo para las exoneraciones, teníamos el riesgo de que aunque el incumplimiento se limitase a un trabajador, es decir, aunque despidiésemos a un solo trabajador vigente la garantía de empleo, teníamos el riesgo de que la devolución de las exoneraciones o los beneficios asociados englobasen a todos los trabajadores por los que nos hubiésemos beneficiado. Esto se aclara por el legislador ahora y ya nos dice que si incumplimos a partir de ahora, solamente la devolución de los beneficios asociados se limitará a la concreta persona trabajadora afectada a la que se haya incumplido la garantía de empleo o los compromisos formativos. Con lo cual, esto es positivo y nos da mayor seguridad jurídica. Incluso si alguno de vosotros tenéis alguna reclamación de devolución de beneficios asociados a las exoneraciones de ERTE COVID, podemos utilizar esta previsión para defender que las devoluciones tienen que limitarse única y exclusivamente a la concreta persona trabajadora afectada. Y vamos volando para acabar en tiempo y para poderos dar algún margen por si hay alguna pregunta por vuestra parte. Aquí vamos a lo que es ya la negociación colectiva y básicamente vamos a hablar de tres cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar de la concurrencia de convenios, del convenio colectivo aplicable en contratas y subcontratas y del nuevo régimen de ultraactividad. En cuanto a la concurrencia de convenios, al artículo 84.2 de Estatuto de los Trabajadores, a los aspectos relevantes. Deciros que los convenios de empresa mantienen su prioridad aplicativa, es decir, son preferentes en cuanto a su aplicación respecto a los convenios sectoriales, salvo en la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos a los vinculados a la situación y a los datos de la empresa, donde ya no tienen a prioridad aplicativa. Es decir, a partir del 31 de marzo del 2022, los convenios de empresa que se formalicen o que se registren o que no se hayan registrado antes del 31 de marzo del 2022 o que se registren, si queremos decirlo de otra forma, después del 31 de marzo del 2022, solamente tendrán prioridad aplicativa en todas las materias excepto lo que hace referencia al salario. En lo que hace referencia al salario será en todo caso aplicativo o preferentemente aplicativo el convenio sectorial que resulte de aplicación. Ahí se establece un régimen transitorio para las empresas que ya tengan un convenio propio suscrito, registrado y publicado antes del 31 de marzo del 2022
y este régimen transitorio seguirá aplicación hasta que llegue uno de estos dos momentos, el que llegue antes. Primero, que el convenio de empresa pierda su vigencia expresa, es decir, su vigencia ordinaria, no su vigencia ultraactiva, su vigencia inicialmente acordada, o que se cumpla un año desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 32 de 2021, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2022. Con esto quiero deciros que todos los que tengáis un convenio de empresa que se haya registrado, que se haya depositado ante la autoridad laboral antes del 31 de marzo del 2021, seguirá siendo vuestro convenio de empresa aplicativo en materia salarial hasta que este convenio pierda su vigencia. Si su vigencia expresa se pierde antes de que llegue el 31 de diciembre del 2022, o si la vigencia expresa de vuestro convenio va más allá del 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, que será la fecha máxima límite con las que podréis seguir teniendo preferencia salarial frente a los sectoriales. Se da también un régimen transitorio para que todas las empresas que no tengan un convenio de empresa puedan adaptar su situación, de alguna forma, su situación durante un plazo de 6 meses. Tiene un plazo de 6 meses para adaptar los salarios al convenio de ámbito superior. Aquí deciros que no podrá neutralizarse el repentino ajuste salarial al alza con la compensación, absorción o desaparición de derechos o condiciones más beneficiosas que vinieron disfrutando las personas trabajadoras con anterioridad. Con lo cual, el legislador quiere evitar que haya mecanismos de compensación y absorción y lo que quiere es que haya actualización real de salarios al nivel establecido en el convenio sectorial que os resulte de aplicación. Respecto al convenio colectivo aplicable a las contratas y subcontratas, se establece una modificación del 42.6 del estatuto para que las subcontratas se vayan aproximando, sobre todo en materia salarial, a las condiciones colectivas aplicables en el cliente. Así, a las empresas contratadas o subcontratas les va a resultar de aplicación el convenio colectivo del sector de la actividad en el que desarrolle su actividad o el sector de la actividad en el que el cliente le haya contratado para que realice su actividad. También puede resultar de aplicación un convenio propio en el caso de la subcontrata o la contrata tenga su convenio propio, pero aquí el convenio propio no será aplicable o no podrá regir en materia salarial que será aplicable el convenio sectorial. Es decir, lo que no se quiere, lo que pretende el legislador es evitar que las subcontratas sean una fórmula clara de empeorar condiciones laborales y de abaratar los costes laborales, sino que lo que pretende de alguna forma es que haya una homogeneización de condiciones salariales a nivel sectorial y por eso se establece esta regulación. Deciros que la regulación ha sido menos perjudicial para las empresas que los que se preveía en un primer momento, porque en un primer momento los borradores sobre la materia preveían que los trabajadores de una subcontrata tendrían que tener exactamente las mismas condiciones económicas que las trabajadoras de su empresa cliente. Y esto se ha conseguido evitar y aunque nos remiten al convenio sectorial, evidentemente es mucho más positivo para las empresas que utilizan la subcontratación como forma de organizar su actividad productiva, porque de alguna forma ese ahorro de costes, pues de alguna forma podrá seguir existiendo de alguna forma. Esta nueva regulación no resulta de aplicación a los centros especiales de empleo cuando estos centros especiales de empleo actúen como tal, evidentemente, y deciros que el resto del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores no se ha visto afectado por ninguna modificación más allá de la que hemos comentado sobre el convenio colectivo aplicable a las contratas y subcontratas. Por último, y para acabar, deciros que volvemos o vuelve la ultraactividad sine die, la ultraactividad indefinida, que fue una de las medidas estrella introducidas en la reforma laboral del PP del año 2012, que limitaba esta ultraactividad al plazo de un año. Ahora volvemos a la ultraactividad indefinida que ya existía antes del 2012. Evidentemente, la ultraactividad indefinida
aplicará en defecto de pacto. Si las partes hemos pactado expresamente una vigencia expresa concreta o hemos pactado que la ultraactividad va a estar limitada en el tiempo, es perfectamente posible. Pero si no hay este pacto, que evidentemente los trabajadores y la parte social o la parte sindical va a negarse a que haya un pacto expreso para limitar la ultraactividad, si no hay un pacto expreso para limitar la ultraactividad, el régimen legal es de ultraactividad sin plazo. Deciros que en el marco de esta modificación del 86.4, tras la denuncia del convenio, se establece un periodo de negociación máximo de 1 año, y si no hay acuerdo para renovación del convenio durante ese plazo del año, cabe sometimiento a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales del ámbito estatal autonómico de resulta de aplicación. En el caso del País Vasco, cabría solucionar estos desacuerdos mediante el sometimiento a los procedimientos de mediación, conciliación o arbitraje establecidos en el PRECO, en el Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco, pero su sometimiento, salvo que tengamos alguna cláusula de sometimiento obligatorio en el convenio, será sometimiento voluntario por parte de las partes, y también cabría someterse a un procedimiento de arbitraje. Aquí es necesario que haya un pacto expreso de sometimiento a arbitraje o que en el convenio hayamos establecido expresamente que los conflictos que pudiera haber en este o en otras materias los someteremos a arbitraje. Realmente los sometimientos a arbitraje en convenio son realmente excepcionales y contados con los dedos de una mano en el País Vasco, con lo cual podemos deciros que, salvo que de común acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores estemos dispuestos y aceptemos expresamente resolver nuestras discrepancias en materia de negociación colectiva por la vía de un procedimiento de mediación o de arbitraje, estas cláusulas de resolución de conflictos me temo que van a quedar en nada. Si transcurrido el plazo del año y agotados estos procedimientos de mediación o arbitraje que en su caso hubiéramos tramitado, seguimos sin alcanzar un acuerdo, es cuando se activa la vigencia ultraactiva del convenio indefinida. Aquí, por último, deciros que los convenios que se encuentran actualmente en una ultraactividad anterior de 1 año pasan a ultraactividad sine die. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos un convenio colectivo que ha perdido su vigencia ordinaria el 1 de enero o vamos a decir el 1 de diciembre del 2021, es decir, antes de que entrase en vigor la reforma laboral, ya no se les aplicará a estos convenios la ultraactividad de 1 año, sino que se les aplicará automáticamente la ultraactividad sine die que os acabo de comentar. También deciros que los convenios que dejaron de estar en vigor hace años por la aplicación de la reforma laboral del 2012 que establecía la ultraactividad de 1 año, es decir, aquellos convenios que dejaron de estar ultraactivo por superación del periodo de 1 año antes de la entrada en vigor de esta nueva reforma laboral, no reviven, sino que esta reforma se aplica única y exclusivamente a convenios que estén vivos y no se produce un resurgir o el resucitar de convenios que ya hubieran quedado definitivamente extinguidos por el transcurso del plazo máximo. Y hasta aquí toda nuestra intervención. Espero que os haya resultado útil. Hemos sido evidentemente rápido para poderos daros las formas, la guía más básica posible de estas cuestiones en el plazo más breve posible. Y oye, si hay alguna pregunta, estamos encantados, tanto Iker como yo, de responderos, y si no la tenéis ahora y la queréis formular por escrito y que las podamos contestar más adelante, pues también lo haríamos así. Te traslado un par de preguntas, os traslado, Iker y Gonzalo. Una tercera la has respondido ahora, ¿no? Me habían comentado el tema de pactos, convenios previos a la anterior reforma laboral, si se les aplicaba o no esta otra actividad, pero ya has dejado bien claro que no les afecta.
A ver, les afecta en la medida en que todavía estén dentro de ese periodo de un año. Si están dentro del periodo de un año que tenían ultraactivo conforme a la anterior regulación, les afecta en el sentido de que su ultraactividad ya no va a ser de un año, sino que va a pasar a ser indefinida. Y a los que ya han superado este periodo de ultraactividad de un año, es decir, convenios que ya han dejado de estar en vigor porque ya han superado esta vigencia de un año, no se resucitan por esta regulación, con lo cual ya dejaron de existir y dejaron de existir a todos los efectos. Vale, clarísimo, Gonzalo. Me preguntaban, en un contrato formativo, una persona que tenga una titulación, un grado, que ya haya consumido durante ese grado los 2 años del contrato de formación en alternancia y posteriormente realiza un máster, puede ser contratado con el contrato de formación en alternancia otra vez para ese estudio del máster. Este es para Iker, que está con el mute. Perdón. Yo tengo alguna duda de que eso se pueda hacer. Primero porque el contrato de formación en la alternancia es para supuestos vinculados a estudios de formación profesional o universitaria. Lo de los másteres, bueno, según qué máster estemos hablando, tendría yo ahí alguna duda. Y además, tienes la limitación de que se permite siempre que no haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del mismo sector productivo. Como digo, tendría que ver muy bien el tipo de titulación y máster, porque me genera muchas reservas la posibilidad de hacer esto con un máster con posterioridad al ciclo formativo universitario. Vale, gracias, Iker. Y ya la última que tengo me dice, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál creéis que es la modalidad de contratación que más haya mejorado con esta nueva reforma laboral? A ver, perdón, repite la pregunta que me ha parecido como muy interesante, como Sí, de gran índole valorativa. sí, eso. O sea, os preguntan, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuál creéis que es la modalidad de contratación que más, más ha mejorado, más ventajas positivas tiene en comparación con la anterior reforma laboral? Bueno, aquí Si es que veis alguna, claro. si es que vemos alguna, efectivamente, ¿no? A ver, vamos a ver, yo creo que esto hay que contestarlo en dos planos. Si a lo que aspirábamos era a ese confort que nos daba a mantener ese confort que nos daban los contratos temporales, cuyo éxito se basaba fundamentalmente en un hecho estadístico. Es decir, los contratos temporales, este énfasis en la causalización que hace la reforma, ya existía. Es decir, los contratos temporales solo eran para supuestos muy tasados y que tenían que estar perfectamente definidos en el contrato, tenían que estar perfectamente causalizados. Hacer un contrato temporal bien, no sé, Gonzalo, si tienes otra opinión, pero era absolutamente retorcido. No, son pocos los que aguantan en realidad en un juzgado cuando se llevan. ¿Por qué no se llevan tanto y por qué se seguían haciendo muchísimos contratos temporales en España? Porque la gente tenía una esperanza en volver a ser contratada, con lo cual no impugnaban los contratos temporales que se le iban terminando. Solo en un momento definitivo de ruptura, de falta de confianza, etcétera, se impugnaba el contrato, se obtenía una declaración de improcedencia y a cambio el trabajador sabía que jamás de los jamases esa empresa le iba a volver a llamar cuando lo que aspiraba era, por la vía de la repetición de contratos, estabilizar su empleo en algún momento. Si, como digo, queríamos aspirar a eso, ha desaparecido, claramente. O sea, el legislador ha querido achicar el espacio de los contratos temporales, ha reducido las posibilidades de su utilización y además ha incrementado notablemente las sanciones, con lo cual está claro que eso es lo malo, y ahora vamos a decir, ¿y a cambio qué tenemos? Bueno, pues a cambio, aparte de que no se han llevado a la reforma, a su texto definitivo, cosas que habíamos oído y que eran absolutamente pavorosas, y pavoroso es
que se declarara que un contrato temporal en fraude de ley en caso de extinción lo que determinaba era la nulidad de la extinción, es decir, con readmisión obligatoria, perdón, del trabajador como fijo. Eso se vio en algún borrador, se deslizó en alguna noticia y afortunadamente no ha sido así porque hubiera supuesto una quiebra notable de las ganas de contratar y hubiera generado un problema mucho más gordo que trataba que remediar. Desde luego, yo creo que la mejora técnica que nos da algo de margen es el fijo discontinuo, cuyas posibilidades de suscripción se han ampliado notablemente. Ya no es aquel contrato de estricta estacionalidad o vinculado a una temporalidad pues muy propia de las actividades de temporada, ¿no? Como digo, muy vinculado a actividades agrícolas, actividades turísticas, que son esos entornos geográficos donde se ha utilizado más, no en el ámbito industrial. Ahora estamos dando un paso más en el fijo discontinuo. El fijo discontinuo va a permitir adaptarse a esa ciclicidad de la actividad empresarial. Ojo, esto todavía hay que desarrollarlo muy bien. Yo creo que la clave son los acuerdos de empresa, no sé tú, Gonzalo, si opinas otra cosa, pero los acuerdos de empresa donde se va a tener que regular el llamamiento, porque son también en la definición de ese llamamiento, el orden del llamamiento y cuándo se debe producir, donde vamos a definir el tipo de ciclicidad. Pero ojo, no estemos pensando en una ciclicidad, como me ha pasado ya con algún cliente que nos lo ha preguntado, en una ciclicidad, vamos a decir, forzada. Y por ciclicidad forzada me refiero a la ciclicidad que es implícita a la actividad humana. Es decir, no, es que yo sé que ahora me va bien, tengo unos contratos temporales que, hombre, los puedo mantener este año y el siguiente, pero claro, es que luego, joder, sé que el mercado se contrae porque lo hemos visto y me va a hacer falta menos gente. Hombre, vamos a ver, es que eso es consustancial a la actividad humana, no es lineal, ni es constante, ni aumenta en un porcentaje perfecto, siempre igual. Eso no es así. O sea, es decir, la ciclicidad en la que está pensando el legislador es una ciclicidad en la que yo creo que tenemos... Espera, no sé quién es más fácil que ponga la presentación, si tú o yo, quizás yo, si soy capaz de recuperarla. Esto me interesaba. Bien, vamos a ponerlo aquí. ¿Veis la presentación de nuevo, verdad? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Decía, fijaros en un par de detalles que deja caer el legislador del tipo de ciclicidad. Decíamos por una parte que los contratos, lo que no era pura estacionalidad o temporalidad, eran prestaciones intermitentes. Bien. ¿Dónde deja caer el tipo de intermitencia en el que piensa el legislador? Primero, veamos por una parte que para los supuestos de contratas, donde ha querido el legislador regular los periodos de inactividad, dice, hombre, las que me pongan en convenio colectivo, pero si no dice usted nada, los periodos de inactividad en los que yo estoy pensando son 3 meses, no son más. O sea, esto es una pauta interpretativa, no más. No quiero decir que necesariamente la interrupción, la inactividad tenga que ser de 3 meses. De hecho, vamos a decir que muchas actividades estacionales o de temporadas, los periodos de inactividad son notablemente superiores. Esto habrá que definirlo en convenio colectivo. Pero fijémonos en lo que no son actividades propiamente de temporadas estacionales, esa limitación de 3 meses. Por otra parte, decíamos que la previsión de utilización es anual o semestral. Parece que estamos pensando en ciclos como mucho de año, etcétera, y además hay que tener en cuenta que, claro, el periodo de prestación o la prestación de desempleo es de 2 años, la prestación contributiva, claro. Dar grandes ciclos de continuidad que luego se dan lugar a periodos de inactividad que se prolongaran por 1 año o 2, que llegara a agotar la prestación de desempleo, no es el tipo de fijo discontinuo al que está prestando en el legislador. Pero con todo, es decir, sacando esos supuestos, vamos a llamarlos extremos, de la posibilidad de suscripción de los fijos discontinuos, creemos que la modalidad contractual que más reforzada claramente ha salido y así lo dice la COE, por cierto, y lo han querido así, que más reforzada ha salido de la reforma laboral es el fijo discontinuo.
Sí, yo comparto lo que dice Iker y evidentemente mientras no llega a nuestro ordenamiento jurídico el modelo anglosajón de temporalidad pura, oye, yo quiero un contrato Ujú, temporal para un año o para 6 meses. ¿Por qué? ujú. Porque quiero un año y no Porque quiero un tengo, año, además, punto. porque no tengo Ujú. nada de explicaciones. Pues el legislador lo que ha querido de alguna forma es adaptar la legislación a la realidad. Y la realidad es que la mayoría de los contratos temporales eran fraudulentos porque no cumplían con las formalidades, porque la causa era indefinida, porque en realidad las empresas lo utilizaban para tener mayores periodos de prueba antes de poder convertir en indefinido a sus trabajadores. Entonces, todo eso ha querido ser vetado de alguna forma por el legislador y para las empresas que realmente tengan necesidades muy puntuales de contratación temporal, pues ahí tiene el contrato por circunstancias de la producción que te da diferentes vías para poder atajarlas. Y para los que tienen una forma estructural o temporal estructural, incluso con bolsas de trabajadores eventuales a los que vamos llamando en función de las necesidades productivas que vamos teniendo, porque de alguna forma la organización del trabajo la tenemos así, pues evidentemente el contrato fijo discontinuo nos da muchísimas posibilidades siempre que los periodos de llamamiento y desempleo sean durante el año. Evidentemente el fijo discontinuo no nos va a poder funcionar para llamamientos que no sean regulares durante un mismo año. Pero si tenemos esas necesidades anuales de en unas temporadas tener más necesidades y en otras no, pues podemos tener esta vía perfectamente adecuada que nos va a dar mayor seguridad jurídica, porque ¿cuántas empresas hemos tenido bolsas de eventuales en las que ha llegado la inspección de trabajo y nos ha obligado de repente a hacer 40, 50, 60 eventuales como indefinidos? Y obligarnos a tramitar un ERE o despidos objetivos porque realmente en ese momento, aunque les hayamos tenido que convertir en indefinidos por imperativo legal, no teníamos necesidades. Con lo cual, esta vía nos da mayor seguridad jurídica, mayor certidumbre, nos evita pues, ser objeto de sanciones administrativas oye, y si tenemos organizada nuestra producción por esta vía, pues oye, sabemos que tenemos una forma ordenada y no fraudulenta de hacerlo.